Ahí está. Ahora sí. Como les había dicho, hermanos, la clase pasada, nosotros entramos en la quinta dispensación. La quinta dispensación tiene una característica especial que la distingue de las demás dispensaciones. Es una dispensación muy larga, que va a comenzar con Moisés y que va a terminar con la resurrección del Señor Jesucristo. Así que mire si tenemos cosas para ver, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta noche es empezar y tratar de terminar esta primera parte de la quinta dispensación. Así que, hermanos, nosotros nos habíamos quedado con Moisés. Nosotros habíamos dicho que salen de Egipto, salen con esas 10 plagas. Me había detenido en una plaga, que era la plaga de las tinieblas, pero ahora lo encontramos a Moisés, que ya está en el desierto. Lo encontramos ya cruzó el Mar Rojo y ahora lo encontramos en el desierto y vemos que un camino que no iba a tardar mucho tiempo hasta llegar hasta la tierra prometida, es un camino que en lugar de tardar poco tiempo, van a tardar 40 años en recorrer una distancia que no era tan larga hasta llegar a la tierra prometida. Entonces vamos a ver como característica especial es que hay 40 años que se pasan en el desierto. 40 años donde esta generación que salió de Egipto, esta generación va a ser una generación que va a ver de todo de parte del Señor. Una generación que va a ver milagro tras milagros de parte de Dios. Sin embargo, una de las enseñanzas que nosotros hoy podemos tener y darnos cuenta es que los milagros no cambian a nadie. Que se puede ver que los milagros que hubieron mientras que ellos caminaban en el desierto, sin embargo, los milagros no los convencieron, los milagros no inclinaron el corazón de esa generación, no inclinaron el corazón hacia tener más fe en Dios, sino todo lo contrario, vivían quejándose y vivían mirando hacia el pasado, vivían mirando hacia atrás, vivían deseando los ajos y las cebollas de Egipto. Los ajos y las cebollas de Egipto. Ajá. Entonces, fíjense, hermanos, la cuestión ahí va a ser ¿cuál? Esa cuestión es la que tenemos nosotros que tener en cuenta hoy. No cambia a las personas en la actualidad. A veces, los milagros no los van a cambiar. Lo que va a cambiar a las personas es un corazón, ¿no? Transformado, porque aún nosotros la enseñanza que tenemos es de ese andar, ese peregrinar en el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Sin embargo, tantas veces vamos a encontrar que el pueblo se queja. No se le envejecieron las ropas, no le faltó comida, no le faltó bebida, no le faltó el pan. Sin embargo, no fue suficiente. Sin embargo, esa gente lo que estaba haciendo era pensando siempre en volver a la esclavitud, a ese sometimiento que tenían en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver que esa generación, después vamos a ver en la escritura, esa generación murió en el desierto, no entró a esa tierra prometida. Pero bueno, cuando pasan todos estos años, y vamos a encontrar que Moisés llega a la frontera de la tierra prometida. A la frontera va a llegar. Y
antes de entrar a esa tierra prometida, Moisés va a hacer algo, va a pedir a un representante de cada una de las tribus. Y la escritura dice que va a mandar a 12 espías, 12 espías, un representante de cada una de las tribus. ¿Qué tribus? Bueno, los hijos de los descendientes de Jacob o Israel, los descendientes. Entonces, un representante de cada una de esas familias van a entrar a esta tierra prometida. Y bueno, ¿dónde vamos a ir? Nos vamos a detener en Números, por ahora en Números, capítulo 13. A ver si me acuerdo bien. A ver si dije bien. Que es cuando vuelven los espías, vuelven con el informe. Estos espías vuelven con el informe. Si veo bien, pero eso es lo que quiero leer con ustedes. A ver si es número 13. Sí, sí, números 13. En números capítulo 13, ahí tienen un título arriba que dice Misión de los 12 espías. Para ustedes que están en primer año, lo estoy repitiendo. Algunos de ustedes ya tuvieron Doctrina 1. ¿Todos los que están acá presentes en esta noche han tenido Doctrina 1? No, todavía no tuvieron Doctrina 1. Ah, entonces van a tener Doctrina 1. Bueno, les quiero decir una cosa. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿vieron que ahí hay un título que está arriba? En la Reina Valera dice Misión de los 12 espías, ¿no? Bueno, saben que la Biblia originalmente, ese primer escrito se llama autógrafo. El original de todos, eso tiene un nombre. Lo van a aprender cuando ustedes hagan Doctrina 1. Doctrina 1 va a tener una parte que se llama bibliología, donde ustedes van a aprender por qué tenemos la escritura que tenemos, por qué está agrupada con esos libros, en qué idioma fue escrita originalmente, ¿no? ¿Por qué la Biblia hebrea tiene 24 libros y nosotros tenemos aquí, ellos solamente tienen el Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos tienen 24 libros y por qué nosotros tenemos 39 libros? Todo eso lo van a aprender ahí. Y entre otras cosas que ustedes van a aprender es que esos títulos que tenemos nosotros, como los capítulos, los números de los capítulos, más los números de los versículos, no fue escrito originalmente. Eso se le introdujo a la Biblia en la Edad Media. Se le introdujo esos títulos y se le introdujo el número de los capítulos y se le introdujo el número de los versículos. Toda la Biblia estaba corrida, estaba escrito de corrido. Entonces, después se le introdujeron esos títulos y esos números de versículos, capítulos y versículos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hoy, por ejemplo, ubicar rápidamente, podemos recordar un versículo, memorizar un capítulo, pero esos títulos y esos números no estuvieron originalmente. Entonces, dicho esta explicación, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver números capítulo 13. No, ya nosotros salimos de Génesis, pasamos ya por Éxodo, y ahora estamos en este en este capítulo del libro de los números. Y me voy a parar acá porque hay algo que yo quiero que ustedes vean, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que quiero que vean?
El capítulo 13, versículo 25, dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. Es decir, que estos espías que manda Moisés, estos espías que manda Moisés, los hace entrar a la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán. Canaán, recuerden que el nombre venía de uno de los hijos ¿de quién? De Cam. De Cam. De Noé. De Noé, perfecta, sí, así es. Entonces, ese nombre, Canaán, viene de uno de los hijos del nombre de los hijos de Noé. Entonces, recuerden, hermanos, que acá han pasado muchísimos años. Muchísimos años. Ya Jacob murió, ya José murió, ya murieron esos 12 hijos de Jacob, murieron. Los que ahora están, y estos representantes de cada una de las tribus, son los descendientes, ¿no? Pero aquellos 12 hijos originales, ¿no? Judá, la tribu de José, todos esa gente se había muerto, todos. Ahora los que están ahora son los descendientes de cada una de esas tribus. Entonces, por eso ahora estamos en esta situación. Moisés manda a que espíen la tierra prometida. La pregunta que yo a ustedes les quiero hacer: ¿cómo es que si Dios, el Señor, les prometió una tierra, ya se la había prometido a quién? Un territorio. ¿A quién le había prometido? A Abraham. A Abraham. A Abraham. A Abraham, decir que la promesa de hacer de él, de Abraham, una nación, todavía no se había cumplido. Estaba para cumplirse. Dios le había mostrado a Abraham cuál era el territorio, cuál era el lugar que Dios había elegido, ¿no? Para que su pueblo tuviera su lugar, ¿no? Entonces, vemos que después de muchísimos años después, ahora está por cumplirse esta promesa: entrar a la tierra prometida. Nosotros, por Josué, que es un libro posterior a este de Números, vamos a encontrar que Dios le dice a Josué: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. La promesa ya estaba del lugar que se les iba a dar. Dios había escogido y ya le había hecho esta promesa a Abraham. Y ahora estaba para cumplirse. Ahora, si Dios ya les había dado ese lugar, si Dios estaba cumpliendo su promesa, si Dios ya ahora estaban ahí a un pasito de poder cumplir esa promesa que le había hecho Abraham, cientos de años atrás, hacia atrás. ¿Por qué Moisés, les pregunto a ustedes, manda a estos 12 espías? Les pregunto a ustedes. Miren El conmigo capítulo 13. miren conmigo el versículo 17. Ajá. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no.
y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Bueno, y sigue, ¿no? Les pregunto a ustedes, si esta es una tierra que forma parte de una promesa de Dios a su pueblo, Dios le prometió a este pueblo darles esta tierra y Dios lo prometió, ¿no? Como sabemos, en un pacto, el pacto no es igual entre los que reciben la promesa y el que promete. Sin embargo, acá lo encontramos a Moisés que manda a estos espías y le dice, vayan, fíjense, miren, presten atención, la gente, las armas, las casas, la naturaleza, cómo es, si es una tierra fértil, si es seca. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿por qué será que Moisés hace esto? Esto es para entrar en un diálogo con ¿Pudo ustedes. haber dudado? ¿Pudo haber dudado de la promesa? Es un O con aporte. el tiempo que pasó, capaz que, no sé, Bueno, no. hasta ahora bien, Fernanda, y arrojaste o diste una idea. A los otros les pregunto. Sí, el También, capítulo, perdón, el capítulo comienza diciendo que Jehová habló a Moisés y le dijo que enviara a esos hombres. O sea, Dios mandó a Moisés para que diera esa orden. Y yo pienso Ah, que fue para confirmar cuál era la tierra y que la promesa estaba vigente. entonces acá hay un hermano que leyó en el capítulo 13, versículo 1, que dice, envía tú hombres. Tú, Moisés, le dice. ¿Por qué? y también, Sí, sí, hermana María del Carmen. también creo yo que si Dios los mandó a ver la tierra como era para conquistarla y ver la manera de conquistarla. Ajá. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Acá no hay ninguna duda. El hermano Mario despejó esta idea. Acá Moisés manda a estos 12 espías porque Dios se lo había dicho. Pero allá estaba la hermana Fer de Capilla del Señor y dice, bueno, ¿habrá dudado Moisés? Bueno. ¿Por qué yo les hago a ustedes reflexionar sobre este tema? Bueno, porque muchas veces Dios nos da promesas, ¿no? Y resulta para conquistar determinadas cuestiones. Bueno, y a veces podría ser que tenemos dudas. A veces Dios mismo nos hace y nos da las instrucciones de cómo conquistar esas promesas. A veces no nos da, ¿no? Ninguna instrucción, sino solamente la fe que nosotros tenemos que tener en algunas promesas que Dios nos hace. Estoy refiriéndome a promesas personales que Dios nos puede llegar a dar a cada uno de nosotros. En este caso en particular, Dios le está diciendo a Moisés, envía a estos hombres. Porque estos habían pasado muchísimos años. ¿Quién había estado ya en Canaán? Mirando la tierra que Dios le iba a dar. Y que le dijo, salí, contá todas las estrellas. Solamente Abraham, y después Abraham. Abraham había estado en Canaán, hermanos. Cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela en Ur de los Caldeos. ¿A dónde lo guió? Lo guió a Canaán. Estuvo ahí con sus tiendas, estuvo en Canaán este hombre, ¿no? Pero claro, después de Isaac, después Jacob y estos 12 hijos de Jacob, nosotros conocemos la historia, fueron a parar a Egipto por esa hambruna. Y después esa hambruna
¿en qué se transformó? Se transformó en esclavitud, 400 años, ¿no? Y vemos ahora entonces que están a punto de darle cumplimiento a esa promesa, entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, para siempre, para su pueblo. Porque esa promesa, hermanos, la promesa que le hizo Abraham es una promesa que tiene vigencia. El pueblo de Israel, el actual, mejor dicho, esta población de Israel que está en Israel, eso es cumplimiento de la promesa de Dios. Y van a pasar un montón de cosas, ¿no? Pero eso Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, esa palabra que es inamovible. No tiene cambios, no tiene vuelta atrás. Por eso tenemos a Israel. Desde el año 70, recuerden, si conocen un poquito de la historia, en el año 70 fue destruida la Jerusalén de Jesús, cuando nosotros leemos en el Evangelio. Fue destruida. ¿Por qué emperador? Por el emperador Tito. Recuerden que todo el ministerio de Jesús estaba bajo el imperio de Roma. El imperio romano era el que en ese momento estaba en vigencia. Así que Jesús, su ministerio lo desarrolló bajo ese imperio, el imperio romano. Y recuerden, en el año 70, entonces ya Jesús había ascendido al cielo, aproximadamente tiene que haber sido año 33. Jesús sube al cielo después de resucitado, año más o menos 33 puede ser. Me puedo equivocar en 3 años más o 3 años menos, porque a veces los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo comenzó la era cristiana. Entonces, fíjense, más o menos, digamos, año 33, Jesús sube al cielo. Entonces, pasan muchos años y en el año 70, todo Jerusalén es destruido, es incendiado. El emperador Tito del Imperio Romano entra, entonces destruye todo. Entonces, ¿yo para qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto para decirles que desde el año 70, muchos israelitas, muchos judíos, ahora sí se puede decirles judíos, muchos judíos, recuerden que se les empieza a llamar judíos después que vuelven del cautiverio de Babilonia. Judíos, ¿por qué? Porque los que vuelven son de la tribu de Judá. De Judá vienen judíos. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, después de la destrucción en el año 70, que se cumple esta profecía que Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Se cumple esta profecía que dice Jesús. Entonces, quedan algunos judíos ahí, pero la mayoría fue dispersada. Resistieron los embates del ejército del emperador Tito, pero no lograron sobrevivir. Es más, hubo una gran matanza de judíos ese día. Aunque los judíos se resistieron y pelearon con armas, con todo lo que tenían, con alma y vida para defender Jerusalén y defender lo que era de ellos, sin embargo ellos fueron vencidos, ¿no? Y una parte quedó ahí y otra, la mayoría fue dispersada y una gran parte murió ese día. Entonces, recuerden, hermanos, desde la década del 70, Israel dejó de ser Israel, ¿no? En todos esos años posteriores es donde vienen mucha gente y se instala ahí. Entre ellos vamos a encontrar a los palestinos que se establecen ahí, ¿no? Y vamos a encontrar, por eso en el lugar donde estaba el templo de Salomón ahora hay una mezquita, un domo, ese que cuando uno mira, en la actualidad uno mira alguna enciclopedia o puede buscar por internet, ustedes van a ver esa cúpula dorada. Esa cúpula dorada es una mezquita, ¿no?
es un templo musulmán. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En ese lugar, ahí estaba el templo edificado por Salomón. Entonces, se van a establecer después del 70, con el correr de los siglos, se van a establecer toda esta gente que no son judíos. Por eso, desgraciadamente, en nuestras Biblias, cuando nosotros encontramos y miramos los mapas, desgraciadamente digo porque no es correcto, vamos a encontrar que dice, en lugar de decir que eso era Israel, va a decir que es Palestina. Es Palestina. Eso es un error gravísimo que en nuestras Biblias, cuando vamos atrás, que algunas Biblias tienen mapas, dice Palestina. No es correcto. Palestina, si nosotros leemos la historia del por qué Palestina, hay un emperador, Adriano se llamó, un emperador Adriano, un emperador del Imperio Romano. El Imperio Romano, este emperador Adriano, va a decir, porque recuerden que el Imperio Romano siguió un poco más adelante, va a decir este emperador Adriano, va a decir que ese lugar que era de los judíos, va a decir no, que le corresponde a los palestinos, y a través de la historia quedó Palestina, y nosotros, por eso en la actualidad estos palestinos dicen que ese lugar es de ellos, cuando nosotros sabemos que la verdad de todo esto, que Dios les dio este territorio a los judíos. Entonces, hermanos, desde el año 70, Israel no tiene no tiene más nación, no tiene territorio, no tiene lugar. Sin embargo, la promesa de Dios sigue. Y la promesa de Dios sigue tanto que el 15 de mayo de 1948, los judíos declaran la independencia en este territorio y van a decir ese día, el 15 de mayo de 1948, ellos van a decir, esta es nuestro país. 15 de mayo de 1948 es cuando nace como país libre e independiente Israel, que es el Israel que persiste hasta hoy y que seguirá persistiendo hasta el día que el Señor venga y después que el Señor venga. Entonces, mis queridos hermanos, ahora nosotros estamos en este cumplimiento que Moisés va a mandar a estos espías, ¿no? Para que vean cómo era este Canaán. Y dice así la palabra en el 13:25. 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Ahí estaba el campamento de Israel con Moisés. Estaban ahí en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Cumplieron lo que Moisés les había pedido, que trajeran pruebas de cómo eran los frutos. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dicen ellos, ciertamente fluye leche y miel. Una expresión, un lenguaje figurado, la escritura que cuando nos dice fluye leche y miel, ¿qué? ¿Le salía a la tierra, de la tierra salía leche y salía miel? No, es una expresión figurada para hacernos entender que era una tierra fértil, que era una tierra rica, ¿no? Que era una tierra que daba mucho fruto. Y dice, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, el 28, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Fíjese,
¿Quiénes son estos hijos de Anak? Los que nosotros encontramos, no sé si ustedes se acuerdan, los que encontramos en Génesis capítulo 6, donde hay esa confusión que muchos interpretan que los ángeles se casaron con las hijas, con las mujeres. No es así. Sin embargo, la escritura después del capítulo 6 de Génesis nos va a hablar de estos gigantes. Y dicen, fíjense, han pasado los años acá, cientos de años. Y resulta ser que estos espías vuelven y dicen, encontramos a los hijos de Anak. Me perdí, a ver, en el capítulo, en el 28 creo que dice. Dice, sí, en el 28, y el 29 dice, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a las riberas del Jordán. ¿Quiénes son estos Eteos, Jebuseos y Amorreos que habitan en el norte? ¿Quiénes son? ¿Descendientes de quién? ¿Se acuerdan, hermanos? Los escucho. ¿De Ismael, profesora? No. Estos son descendientes de los hijos de Noé. A través de Cam. Claro. Todos estos eteos, amorreos, toda esta gente viene descienden de los hijos de Noé. Vuelvan ustedes a mirar ese libro largo que ustedes tienen. Si ustedes miran en la tercera dispensación, hermanos, acá, en la tercera dispensación, van a tener a los hijos, a Cam, Set, acá dice Cam, Set y Jafet. Si ustedes leen acá en estas letras chiquitas que están, van a encontrarse que Cam va a engendrar a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y ustedes van a encontrar así de dónde salen estos pueblos. Algunos se fueron, algunos de estos hijos son los que van a ser los que van a crear o de los cuales van a salir, por ejemplo, los europeos. Pero después tenemos de Cam, que van a salir los cananeos, hermanos. No se olviden, esto es muy importante que ustedes vean. Entonces, este informe que están reportando estos 12 hombres, van a decir en el 29, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es decir, ¿por qué este informe? Porque hay que elaborar ahora una estrategia. ¿Para qué? Para entrar a poseer lo que era de ellos. Entrar a poseer lo que era de las 12 tribus, hermanos. Tenían que ir a hacer un reconocimiento, quién estaba al norte, quién estaba al sur, dónde vivían, en los montes, junto al mar, cerca de la ribera del río. Tenían buenos árboles, tenían buena producción de frutos. La tierra de verdad, como Dios había dicho, era una tierra rica. Sin embargo, ellos tenían que ir a ver para qué, para generar una estrategia. Porque, ¿qué es lo que nos está enseñando esta parte de la Escritura? Dios nos da posesiones, nos da promesas. Pero muchas veces nosotros vamos a tener que generar estrategias ¿para qué? Para poseer lo que Dios ya nos dio. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dio, lo que Dios les había prometido a ellos, esa tierra prometida, esa tierra tenía gigantes. Esa tierra tenía enemigos.
esa tierra y no estaba solamente, no estaban concentrados o viviendo en una sola parte. Esa tierra estaba, fíjense, noten, cuando la escritura a nosotros nos dicen, miren, las ciudades, en 28, las ciudades son muy grandes, pero estaban fortificadas. Dios nos da promesas que ya Él nos la otorgó y nos dijo, esto es tuyo. Sin embargo, no es fácil. Hay que generar estrategias. Hay que mirar bien quiénes son, cómo son. ¿No? No es así nomás. El Amalek habita en el Negev, dice el 29. El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo está junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, hermanos, dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Y acá viene la palabra maravillosa para nosotros, que nosotros la tenemos que tomar con fe, hermanos, con fe. Dice, porque más podremos nosotros que ellos. Y no es acá envalentonarse. Caleb no se envalentonaba mirándose a sí mismo. Como nosotros no tenemos que envalentonarnos mirándonos o confiando en nuestras propias obras o confiando en nuestra propia fuerza. No. Cuando Caleb está diciendo esto, más podremos nosotros que ellos. ¿Saben lo que está diciendo Caleb? Que él confiaba en Dios. Dios me lo dio, es verdad, está lleno de enemigos por todos lados. Es verdad, porque no se trata que nosotros tenemos que negar la realidad. Acá hay una fortaleza, acá están los enemigos, pero yo confío en quién es el que me mandó y quién es el que me dijo que todo lugar que pise va a ser mío. Confío en esa palabra, ¿no? Y es lo que nosotros en la actualidad, esta escritura es lo que nos está revelando. Confío en quien me lo dijo, que es fiel y que es verdadero y que sí y es amén y que no miente y que los cielos y la tierra va a pasar, pero su palabra es fiel, es verdadera. Es verdad, todos estos estaban en el Negev, en los montes, cerca del mar, cerca del río. Estaban todos los enemigos allí. Pero más podremos nosotros que ellos, dicen. Entonces, más los varones, el versículo 31, más los varones que subieron con él, miren lo que dijeron. ¿Qué dijeron? No los escucho. No podremos. Claro, claro, no podremos. Caleb dice, sí podremos, pero el resto, ahora, sigo leyendo, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, ¿cuántos son los que opinan de los 12 enviados por Moisés? ¿Cuántos son los que opinan? 10. Y 10 en contra. 10. 10 en contra y 2 a favor. Bueno, quiero decirles a ustedes, así nos pasa en la vida diaria, así nos pasa en la vida de los cristianos, ¿no? Que hay una gran proporción, a veces incrédula, una gran proporción que
de gente que no confía plenamente en la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor no nos mandó a que nosotros seamos unos cobardes. No nos mandó a ser cobardes, nos mandó a ser valientes. Y no se trata de cuántos problemas puede haber hasta que nosotros poseemos esa tierra prometida. No importa, no se trata de los problemas, porque la Escritura acá nos está diciendo que los gigantes iban a estar. Recuerden que la tierra prometida no es símbolo del cielo. La tierra prometida que está acá en la Biblia es símbolo de la vida cristiana. Lo que nos toca a todos nosotros vivir hasta el momento que el Señor venga por nosotros. La Escritura está dando testimonio que cuando el Señor vino a nuestras vidas, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador y comenzamos a caminar la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu la caminamos en esa tierra prometida de la cual estamos viendo ahora en Números. La tierra prometida representa la vida que tenemos que caminar después que lo recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y acá, hermanos, no tiene que ver con las posiciones que tenemos en la iglesia. Que el que es pastor, que es maestro, que es el diácono, que es el evangelista. No, todos nosotros entramos a la tierra prometida y todos nosotros nos vamos a encontrar con gigantes, nos vamos a encontrar con personas que están con situaciones que están acá, que están allá, con problemas. Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos en la palabra del Señor, pararnos ahí, no importa estos gigantes. En el nombre del Señor nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo, porque Dios me lo prometió, porque en su palabra está escrito, ¿no? Porque entonces, hermanos, todo esto que está acá es para que nosotros veamos, recuerden, la tierra prometida, muchos predicadores dicen en su predicación que la tierra prometida es un símbolo del cielo. No, hermanos, no es símbolo del cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay gigantes. Acá estaban los hijos de Anac. Porque en el cielo no hay enemigos que están en el monte, que están cerca del agua. No, no hay. El cielo no es así. Es símbolo de la vida que nos toca vivir acá. Es símbolo de eso. Lo que la Escritura con esto, cuando leemos esto, lo que nos está mostrando es todos los problemas que podemos llegar a tener en el momento que estamos poseyendo lo que ya Dios nos dio. Dios ya nos ha dado cosas. Nadie nos puede arrebatar ni quitar lo que Dios nos ha dado, pero nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De conquistar lo que Dios ya nos dio. Por eso le va a decir después a Josué, el Señor le va a decir, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, eso significa poseer, poseer. No solamente yo te digo cuál es tu derecho, cuál es tu bendición, sino que vos tenés que poseer esa bendición. Para poseer esa bendición vas a tener que conquistarla y en muchos momentos vas a tener que correr a los gigantes, vas a tener que batallar contra esos enemigos que están allí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos se trata de demostrar la Escritura. Y miren qué más viene. El versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Decir, ¿qué es lo que estaba viendo esta gente?
estaba viendo solamente el problema. No solamente estaba viendo el problema, sino que miren, hermanos, porque acá la escritura nos revela algo que muchas veces cuando lo leemos lo pasamos de largo y no nos damos cuenta que acá hay sabiduría. Dice, y también vimos, el 33, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y acá viene este secreto que yo les digo, que está revelado, pero que a veces no nos damos cuenta. Y éramos nosotros, ¿vieron esta palabra que está acá? Esta expresión que está entre comas. A nuestro parecer. Éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Cómo qué? Como langostas. Y así nosotros le parecíamos a ellos. Pero acá dice a nuestro parecer. ¿Y saben lo que significa? Me estoy mirando a mí. Lo que ellos están diciendo. A nuestro parecer éramos chiquitos, somos langostas. No podremos. Claro que no vamos a poder. Nosotros no podemos. Cuando me miro a mí, que tantas veces le soy infiel al Señor, que le fallo al Señor, que a lo mejor algunos de nosotros nos decimos, bueno, no, yo voy a hacer esto, lo otro, qué sé yo, y fallamos y no lo hacemos. Si yo me miro a mí, me voy a encontrar en debilidad. Y la Escritura no me manda a mirarme a mí para poseer lo que Dios me dio. La Escritura a mí me manda que ponga los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mirad las cosas de arriba, dice Colosenses. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Porque cuando nosotros miramos y ponemos la mirada en nosotros, a nuestro parecer, no vamos a lograr nada. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra espada, no es con nuestros carros, no es con nuestros caballos, no es con nuestra sabiduría, no es con nada de eso. Nosotros acá tenemos que tener la fe y la confianza en que el Señor lo dijo, te dijo, me dijo, nos prometió. Y sus promesas, Dios no es mentiroso. Si Él me lo ha dado, así es. Entonces, cuando nosotros miramos esta lectura y dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, entonces fíjense lo que está diciendo acá la Escritura. Una gran proporción de esos espías, 10 espías, vinieron con este informe. Ellos vinieron y dijeron, sí, es rica, es linda, la tierra es grande, trajeron los frutos que eran gigantes, pero no podremos. Solamente 2 dijeron, podremos. Entonces, ¿querés caminar sobre las aguas? Tenés que bajarte de la barca, como hizo Pedro en aquella noche de tormenta, donde los vientos azotaban la tormenta, ¿no? Solamente uno de los 12 que estaban ahí en la barca, solamente uno bajó, se atrevió a bajar. ¿Y qué le dijo a Jesús? Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya a ti. Es decir, la palabra pedía, ¿qué es lo que estaba pidiendo Pedro? La palabra del Señor. Si eres tú, manda que yo vaya. Pedro, vení. Pero Pedro, para poder caminar sobre las aguas, tuvo que salir de la barca. Y pudo entonces, cuando solamente uno caminó, los otros se quedaron en la barca. ¿Cuál es la enseñanza? No te mires a vos mismo, porque cuando vos te mirás, sí, la verdad, nosotros para nuestro propio parecer,
Cuando me miro a mí misma no voy a poder, no puedo, porque no es con mi fuerza, ¿no? Pero si yo lo miro al Señor y yo escucho su palabra, leo su palabra, escucho su palabra, ¿no? Lo miro al Señor con fe. Todo lo que Él dijo, hermanos, que nos va a dar es así, no tiene vuelta. Como esta tierra prometida, la tierra le fue dada a ellos, prometida cientos de años atrás. Y ahora era el momento de poseer lo que Dios les había dado. Pero esta posesión no les era fácil. Había muchos obstáculos para vencer. Y en la vida cristiana, desde que hemos aceptado al Señor, tenemos muchos obstáculos. De adentro nuestro y de afuera también, ¿no? Muchos obstáculos para lograr poseer lo que ya Dios nos dio. Sus promesas ya están dadas. Nosotros las tenemos que poseer, las tenemos que vivir, tenemos que pisar ese lugar. ¿Para qué? Para que todo lugar, como dice la Escritura, que pise la planta de vuestro pie, será vuestro. Hay que conquistarlo. Será vuestro, ya Dios se los había dado, pero iba a ser de ellos cuando ellos lo conquistaran. Lo mismo es para nosotros, ¿no? Entonces, si vos te mirás a nuestro parecer, hermanos, entonces mira, te van a comer los gigantes, van a avanzar estos fereceos, estos jebuseos, van a avanzar sobre tu vida. Pero nosotros no tenemos que hacer esto. Más podremos nosotros que ellos. Esa es la palabra. ¿En nombre de quién? En el nombre del Señor. Con las fuerzas del Señor, ¿no? Entonces, me detuve con ustedes porque creo que esto era valioso, que nosotros lo podamos ver. Valioso, hermanos. Entonces, ¿creen? Algunos están ahí, quisiera escucharlos. ¿Creen que es así? ¿La escritura está ahí? ¿Algunos pueden compartir algo? Espero no haberlos dormido, porque están todos silenciosos. Yo digo que es cierto, hermano, yo digo que es cierto, así que si es clara este pasaje bíblico, como usted dice, ¿no? A nuestro parecer, y a veces cuando yo pienso que todos los que estamos acá conectados pasamos a diario situaciones que son complicadas y yo digo siempre debemos, en cualquier situación, como usted habló al principio, ¿no? Que tenemos distintas situaciones a diario y que yo siempre digo que debemos estar en cualquier situación, no dejar de mirar al Señor, que es la única que cuando estemos en esa situación, mirando al Señor, sé que vamos a tener una respuesta correcta, una decisión correcta. Ajá. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Ya estamos? Bueno, hermanos, sigamos entonces. Nosotros sabemos, la historia a nosotros nos dice que Moisés no logra entrar a la tierra prometida. La escritura nos dice que él de lejos mira esa tierra prometida, que está en un monte. Sabemos que la tierra prometida no entra, ¿por qué? Porque Dios en esa queja de ese pueblo, en la queja del pueblo, nosotros sabemos que Dios lo manda a que él le hable a la roca porque querían agua, había que darles agua. Dios lo manda que le hable a la roca para que saliera el agua y él golpea la roca, ¿no? Hay muchas cosas para explicar con respecto a este golpe que le da a la roca, muchas cosas, pero no me voy a detener esta noche acá, sino que quiero avanzar con ustedes. Y sabemos que por eso, bueno, no logra entrar a la tierra prometida. Y la escritura que nos dice que él muere, que Moisés muere, este líder. Y nos dice la escritura que hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés.
no se sabe. No se lo llevó al cielo porque Moisés muere y que está enterrado. Sin embargo, bueno, y no se sabe hasta el día de hoy en qué lugar está enterrado. La Escritura dice que Dios lo enterró, ¿no? No sabemos dónde está. Entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos hace mucho tiempo, muchos se han preguntado, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo misterioso? ¿Por qué este Moisés no se conoce el cuerpo? Bueno, muchos responden y dan esta explicación, que Israel, toda la historia de Israel a nosotros nos demuestra que el pueblo de Israel siempre se fue tras dioses, ¿no? Que fue un pueblo idólatra, desobediente e idólatra. Muchos dan como respuesta que si el cuerpo lo hubieran tenido o lo hubieran llevado como llevaban el cuerpo de, mejor dicho, el de Josué, el de Jacob, ¿no? Que si tenían ellos el cuerpo, seguramente este pueblo idólatra, porque hasta el día de hoy para ellos, para los judíos, es muy significativo Moisés, porque les dio la ley. En la actualidad para ellos, Moisés es muy significativo. Entonces, algunos escritores dicen, bueno, tal vez la razón por la cual ese cuerpo nunca se supo dónde está enterrado, el cuerpo de Moisés, para prevenir que precisamente los judíos a través de los siglos idolatraran ese cuerpo, le rindieran culto, algún tipo de adoración, algún tipo de veneración. Dicen algunos como respuesta del por qué. La verdad que la Escritura no nos dice a nosotros la razón del por qué ese cuerpo no se encontró, dónde está. Sin embargo, podría llegar a ser una explicación esta que les doy, ¿no? De algunos escritores que dicen que podría llegar a ser... ¿Cómo? ¿Melissa dijo algo? No, me pareció como que dijo algo. Entonces, podría llegar a... ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez alguna explicación? No, me dicen que no, con la Yo. cabecita. Bueno, dicen eso algunos. Entonces, Yo. Entonces ahora lo que nosotros nos vamos a encontrar es Diga, con diga, diga. Josué, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ver, así que dejamos números, pasamos por Levíticos, Deuteronomio, después vamos a volver números, y vamos al libro de Josué, hermanos. Entonces miremos cómo comienza Josué, que es lo que quiero ver con ustedes. Dice así, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿No? Decir, la tierra fue dada por Dios. Bueno, ¿quién es este Josué? ¿Y por qué este Josué es el que va a entrar o va a guiar al pueblo de Israel? Lo va a guiar a la tierra. ¿Quién es este Josué? El que fue elegido por El Dios para... sucesor. El Fue su- uno de los que entró a reconocer la tierra. Sí, sí. Y aparte estuvo con Moisés en los momentos más importantes. Por ejemplo, Ajá. cuando Moisés subía al monte, él le acompañaba, dice que estaba cerca, no subía con él, pero estaba cerca. Entonces, digo, con el Señor después Moisés. Bien, muy bien. Sí, hermanos.
Este era el ayudante de Moisés, por decir de alguna manera. Ahora, ¿este quién era? Alguien que era un militar de esa época. Uno de los que formaban parte del ejército que Israel tenía, aunque andaban en el desierto y todo, pero ahora va a venir y va a ocupar el lugar de Moisés. Fíjense que no toma per se el lugar de Moisés, sino que Dios es el que lo llama y lo pone en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué cosa nosotros tenemos que aprender? Que el llamado es de Dios. Los lugares a ocupar tienen que ser de parte de Dios. Acá no hubo ninguna herencia, ningún apellido, nada. Acá el que llama es el Señor. ¿Y a quién llama? No llamó a cualquiera. Llamó a Caleb. Perdón, a Josué. Llama a Josué. Como ustedes bien dijeron, Josué es uno de los dos que habían ido como espías a la tierra prometida y resulta ser que la escritura nos dice a nosotros que los únicos dos que volvieron con un informe positivo es Caleb y Josué. Entonces, hermanos, miremos lo que va a pasar con Josué. Para ser el número 1 en algún momento de nuestras vidas, tenemos que aprender a ser un muy buen número 2. La escritura a nosotros nos dice que 40 años anduvieron en el desierto. ¿Y saben quién era Josué? Josué fue un número 2. En ningún momento lo vimos a Josué que fue a hacerle planteos a Moisés. Mira, hace tantos años que estoy al lado tuyo, no tengo ningún lugar acá, reconocimiento, no tengo el primer lugar, de ninguna manera. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Uy, Dios mío, ¿cuándo me pondrán a mí? ¿Cuándo me llamarán a mí? ¿Cuándo ocuparé tal lugar? Pero la escritura, miren, la escritura a nosotros nos enseña que tenemos que esperar a veces, esperar el tiempo de Dios, aprender a ser el número 2. 40 años estuvo como número 2 Moisés, para después ser el número 1. 40 años aprendiendo al lado de Moisés. 40 años esperando, ¿no? Hasta que por fin el Señor le dice que Él lo llamó. ¿Para qué? Pues dice acá, mi siervo Moisés, el versículo 2, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y miren, no solamente le va a decir levántate y llevate al pueblo sino que miren lo que dice el versículo 5. ¿Qué le dice Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero esta palabra, hermanos, viene después de 40 años de andar en el desierto, después de 40 años de haber sido el número 2 detrás de Moisés, 40 años de haber tenido paciencia, de haberlo mirado a Moisés, de aprender al lado de Moisés, de haber sido observador y alguien que escuchó, porque la escritura a nosotros nos va a decir en capítulos anteriores que Moisés subía al monte y que Josué se quedaba al pie del monte. Ahí estaba, ¿no? Y acá está el Señor llamando a Josué, porque el llamado es de Dios. Cuando Dios nos pone en un determinado lugar, es Dios el que nos llama
Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos habla. Dice, como estuve con Moisés, así voy a estar con vos, ¿no? Le dice eso. Y entonces dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esta palabra, hermanos, también es para nuestras vidas. El llamado personal que cada uno de nosotros tenemos. El llamado viene de Dios, no viene porque algún pastor o alguna pastora me da el llamado. No, no. El llamado tiene que ser de Dios. Cuando el llamado es de Dios, no hay pero nada. Nada hay que pueda correrte, no hay nada que pueda detenerte. ¿Sabes por qué? Porque el llamado es llamado genuino, llamado de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros miremos esta escritura y miremos, nada puede detenernos cuando hay un llamado de Dios. Los dones y el llamado es irrevocable. Lo que Dios te dio, nadie lo puede quitar. Nadie. Las puertas que Dios te abrió, nadie las puede cerrar. A menos que el Señor lo cierre, pero lo que Él abrió para tu vida está abierto. El llamado es del Señor, ¿sí? Entonces, la promesa es del Señor. Cuando el Señor te llame, mira, hermano o hermana. No hay nada, pero nada que lo pueda distraer. Por lo tanto, cielos y tierras van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Si Él te llamó, el Señor es el que te está bancando. El Señor es el que te está capacitando. El Señor, porque Él al que llama, al Señor al que llama, el Señor lo capacita. No te manda solo, bueno, entra a la tierra prometida, sé lo que Dios lo que Dios quiera, anda por ahí. No. Acá la tierra prometida hay que entrar con un llamado, Y ese llamado no es a cualquiera, es a sus hijos, a cada uno de nosotros. Entonces, veamos lo que le va a decir el Señor, le va a decir a Josué. Yo voy a ir salteando algunos versículos. El versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque no es para gallinas el camino del Señor. No es para cobardes el camino del Señor. No es ni para gallinas ni para cobardes, hermanos. No estoy hablando de River Plate, ¿eh? No estoy hablando de River. El más grande. Es el más grande de todos, pero no estoy hablando de las gallinas. Solamente dice, miren, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, miren, acá está nuestra mirada del Señor personal, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Para qué, Josué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mirá que te mando que te esfuerces. No es para vagos el camino del Señor. No es para vagos, no es para estos que son quedados, no. Acá necesitamos tener valor, necesitamos de esforzarnos, necesitamos cada día morir a nosotros mismos. Mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
La palabra, hermanos, es tan clara, pero tan clara, y a veces la predicamos, mira que te mando que te esfuerces, cantamos, mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni demás. Pero escuchen una cosa, acá la palabra para entrar a la tierra prometida, es decir, para que vivamos esta vida cristiana hasta que el Señor venga, nosotros tenemos que tener en la cabeza, miren, Josué está entrando a la tierra prometida. Tenemos que tener un llamado. Tenemos que haber tenido paciencia. Tenemos que haber aprendido de otro que sabe más que nosotros. Hemos tenido que guerrear como ellos guerrearon en el desierto, porque se les aparecieron muchos pueblos enemigos, nos dice la Escritura. Y esperar nuestro momento, el llamado de Dios. Y una vez que tenemos el llamado de Dios, ¿no? Ahí, antes de entrar a tener guerras con el enemigo, porque vamos a ver cómo sigue esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar la Escritura. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que dice acá la Escritura, de noche, versículo 8, no se apartará nunca de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo le está diciendo Dios esto a Josué? Antes de entrar a la tierra prometida. Porque el secreto de entrar a la tierra prometida, donde estaban los hijos de Anac, los gigantes, donde estaban todos estos enemigos, era grabate a fuego la Escritura. ¿Por qué? Porque en esa tierra prometida vas a tener problemas, vas a tener enfrentamientos con los gigantes, vas a tener a tus enemigos, vas a tener un montón de cuestiones que van a hacer a tu vida cristiana. Pero vos tenés que saber la ley, la palabra de la ley, es decir, la Escritura la tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de zozobra, van a venir momentos donde vas a tener que conquistar esa tierra prometida, Josué, que ahora está ocupada por los enemigos. Vas a tener que echar a los enemigos. ¿Y con qué vas a echar a los enemigos? ¿Con tu fuerza? De ninguna manera. ¿Con tu estrategia? De ninguna manera. ¿Sabés con qué fuerzas y con qué estrategias vas a echar al enemigo que está ocupando el lugar que ya Dios te dio, pero que está ocupado por el enemigo, Josué? Vas a tener que aprender la Escritura, porque la Escritura es la que nos sostiene. La Escritura es la que a nosotros nos va a correr de las falsas enseñanzas, de aquellos que vienen con apariencia de corderos y sin embargo son lobos. Tenemos que aprender a afinar el oído. Tenemos que aprender a mirar con atención lo que leemos, las palabras que están ahí escritas. Tenemos que depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine sobre lo que acá está escrito y no lo pasemos de largo, sin reparar lo que está diciendo ahí, porque en esta escritura hay sabiduría. Entonces, hermanos, antes de que Josué entrara a la tierra prometida, antes le dice, esfuérzate y sé valiente, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ahí es donde vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque estamos ajustados a la palabra del Señor. Porque no ignoramos la palabra del Señor, sino que andamos en la palabra del Señor, permanecemos en la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor, memorizamos la palabra del Señor, escuchamos la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, la Escritura nos está diciendo esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
¿Quieren, Amén. ¿quieren agregar alguna cosa más o no? Sí, aparte de lo que usted, buenas noches, hermana Diana, de lo que usted estaba diciendo, hay un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, que nos habla de un Josué que aprendió a estar también en la presencia de Dios. Porque dice que cuando Moisés estaba ahí en el tabernáculo y cuando tenía que volver al campamento, dice que Josué decidió estar y quedarse ahí en el tabernáculo. Entonces también no solamente que Dios llama y capacita, sino que también llama a aquellos que aprenden a estar en su presencia. Sí, Porque cuando se está en la presencia, también se recibe y se puede hablar cara a cara, no solamente como el segundo, sino también en ese lugar de intimidad, como ese único que podemos llegar a ser al estar en la presencia de Dios. Por exactamente. eso quería destacar esta característica de Josué. En Ah, el versículo 33 de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, dice, y él se quedaba ahí. Más allá de que Moisés volvía al campamento, él decidía seguir quedándose ahí en el tabernáculo. ay, qué hermoso, hermano, qué lindo lo que dice, qué lindo, porque esas palabras, hermanos, tienen tanto sustento para nosotros. Ver esto, ver, estar en la presencia del Señor, ¿no? Como acá nos dice la Escritura, ¿no? Y estas, hermanos, son lecciones para nosotros en nuestros días, en nuestra vida. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo al encontrar este tiempo para ver este panorama bíblico, para leer esto del Antiguo Testamento. Es tan valioso para nuestra vida diaria, ¿no? Para nuestro caminar en el camino del Señor. Tan valioso, pero tan valioso. Entonces, recuerden, antes que entren que crucen ese río Jordán. Tenían que cruzar el río Jordán para entrar al territorio que ya Dios les había dado, esta tierra prometida. Antes de eso, la primera cosa que hace Dios lo llama, lo llena de su gracia el Señor, de su unción, y le recuerda que tiene que ser valiente, que tiene que esforzarse, porque las cosas no salen naturalmente. Hay que estar tiempo en la presencia del Señor. Hay que tomar tiempo para leer la Escritura. Hay que tomar tiempo para meditar la Escritura. Hay que tomar tiempo para ir a la iglesia. Hay que tomar tiempo para estudiar. Hay que montón de cosas. Hay que esforzarse. Esforzarse. No llama el Señor a vagos. No, el Señor no llama a vagos, a gente laxa, a gente desinteresada, a gente indiferente. No. Y si vos querés que el Señor te use y vos querés que el Señor, Él cumpla su promesa, sus palabras y todo, ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que aprender a estar en su presencia, en la presencia del Señor, para conocerlo a Él, escuchar su voz. Mis ovejas, dice, me conocen, oyen mi voz. Y me siguen. Oímos la voz del Señor. ¿Dónde? ¿Cómo? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Entonces, conozcamos la Escritura, porque si nosotros no conocemos la Escritura, miren, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a ser comidos como galletitas, masticados como galletitas. ¿Por qué? Por el enemigo. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. No sabemos cuáles son nuestros derechos, qué es lo que nos corresponde, qué nos dijo el Señor, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que obrar. No conocemos la Escritura. Entonces, nosotros, nuestra medida de cristianos victoriosos es que conozcamos la Escritura, permanezcamos en la Escritura y contemplando a este Señor de señores y a este Rey de reyes. Entonces, primero el llamado, luego esto de la Escritura, conocer la Escritura, y ahora vamos al capítulo. Voy a pasar el capítulo 3 hay ahí una lección preciosa, cuando van a cruzar el río Jordán, hermosa, pero esta noche no tengo tiempo para estar con esto, quiero pasar a
El capítulo 5, precioso también. El varón con la espada desenvainada, preciosos capítulos. Quiero ir al 6, al capítulo 6. Capítulo 6. Miren, ¿lo encontraron? ¿Alguien lo puede leer despacio, no muy rápido? Leo Sí, lea, hermana. 3:3. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así Perdón, que hermana, ellos se el pusieron... capítulo 6. El capítulo 6. Ah, perdón. Sí, el capítulo 6, hermana. ¿Lo puede leer? Sí, 6:3. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. No. Capítulo 6, versículo 1, hermana. 6:1. Bueno. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Bueno, un momentito. ¿Por qué pasó el capítulo 6? Porque ni bien ellos entran, cruzan el río Jordán, toda la gente, imagínense que había mucha gente para cruzar ese río. Gente grande, había jóvenes, había ancianos, tenían animales, tenían el arca, tenían un montón de cosas para cruzar por el río Jordán. Para pararse en la entrada de esta tierra prometida. Cuando entran a esta tierra prometida, lo primero que ven en el camino por el cual tenían que pasar es a Jericó. Esta ciudad de Jericó era una ciudad, cuando ustedes leen la descripción, saben que todas las ciudades de la antigüedad siempre tenían un muro alrededor. ¿Por qué? Porque había asaltantes, había merodeadores, había enemigos. Entonces, las ciudades en aquella época, ¿cómo se guardaban? Entonces, se guardaban edificando muros alrededor de todas las casas de los pobladores. Entonces, este muro era un muro especial, el muro de esta ciudad de Jericó. Eran muros cerca de 14 metros de ancho, perdón, y muy altos. Tenían un muro hacia afuera y un antemuro. Entre el muro y el antemuro se edificaban casas. Las casas esas eran más bien de los más pobres, de los que no tenían otra cosa. Entonces, entre el muro y el antemuro había casas. Ahí va a aparecer la prostituta esta Rahab, que vivía en el muro, dice la escritura. Entonces, estos muros eran muros gigantescos, muros muy gruesos, muy altos. El pueblo de Dios va a entrar a esta tierra que Dios les habría prometido y lo primero que miran es este tremendo obstáculo que está en medio del camino y que no les permitía entrar a esa tierra que Dios les había dado. Y quiero que usted, hermano, en esta noche piense esto. ¿Usted cree que es fácil entrar a la tierra prometida? Si usted creía que era fácil, de ninguna manera. Recién entran ellos a la tierra prometida y lo primero que ven es esta ciudad gigantesca con estos muros gigantes. Y claro, nosotros a veces, también cuando estamos entrando o estamos en esto de la tierra que Dios nos ha dado, encontramos a veces estos muros terribles que no sabemos para dónde vamos a agarrar. No sabemos cómo vamos a hacer, pero ahí está el muro este gigantesco. En mitad del camino que me llevaba a esta tierra que ya Dios me había prometido. Y así muchas veces pasa en tu vida. Nos encontramos con estos muros. Y resulta ser que, ¿qué pasa con este muro? Esto que la hermana leyó recién en el capítulo 6, versículo 1, dice,
Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. La Biblia aclara más todavía. Estaba cerrada, pero no cerrada de cualquier manera. Estaba bien cerrada. ¿A causa de quién? Porque esto que estaba bien cerrada, a causa de alguien. A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Imagínate, hermanos, cuando vos vas a poseer lo que Dios te dio. ¿Quién es el que, lo primero que vos vas a encontrar? Un obstáculo. Ese obstáculo que está ahí no es por cualquier cosa. El obstáculo es por tu causa. Ese obstáculo está puesto ahí. El enemigo se va a revelar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vos sos hijo de Dios, sos importante. Es lo que Dios te ha dado, la tierra prometida. Sin embargo, noten, lo que estoy diciendo dice en el versículo 6, ahora, perdón, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿A causa de quién? A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Entonces, ¿el miedito de dónde estaba? ¿Por quién? ¿Quién era el que causaba el miedo? El pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el enemigo estaba dentro de Jericó. Bien encerrados estaban por el miedo que le tenían a Israel. Y el pueblo de Israel quería entrar y lo que primero que ve es ese gran obstáculo y diciendo, tal vez pensando, y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a entrar a esta tierra prometida? ¿Cómo voy a llegar a tal lugar? ¿No? Pero, fíjense, hermanos, Josué, Dios le había dicho, no te voy a dejar, solamente esforzate, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo vemos al Señor. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y ahora Dios le va a dar la estrategia. Como muchas veces el Señor a nosotros nos da la estrategia, cómo vencer ese obstáculo, ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, no sé, las cosas que a todos los cristianos nos ocurren. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás, pues, la ciudad todos los hombres de guerra. Los hombres de guerra, no era todo el pueblo, los de guerra, porque la guerra no la hace cualquiera al enemigo. Los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Bueno, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, hermanos, la estrategia para vencer ese obstáculo que estaba justo a la entrada de esa tierra prometida, se la dio Dios. Ahora, ¿a vos te da el Señor la estrategia? Claro que sí. Claro que el Señor te la da a vos y me la da a mí, pero ¿saben una cosa? Yo tengo que escuchar. ¿Y cómo voy a escuchar si yo no me presto, si yo no me arrodillo, si yo no oro, si yo no pienso, si yo no busco al Señor?
si yo no leo la escritura? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Porque acá el versículo 2 dice, mas Jehová le dijo a Josué, Jehová le dice a Josué, mirá, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Nosotros tenemos algo a nuestro favor, algo que es gigantesco. Ellos estaban mirando hacia ese Salvador que iba a venir. Nosotros estamos de este otro lado de la cruz. Nosotros ya sabemos quién ganó. Nosotros ya sabemos cuál es el final. ¿Sí? Nosotros ya sabemos quién es el poderoso gigante, que aunque venga el enemigo como un río, va a levantar bandera de victoria. Nosotros ya sabemos nuestro Señor Jesús, que Él murió en la cruz, que Él se llevó todo, y como dice Colosenses, el decreto que nos era contrario, Él lo lleva y Él lo pone y lo clava, ese acta que nos era contraria, la clava en la cruz. Es decir, la bendición nosotros la tenemos, ¿no? Solo tenemos que agarrar la palabra del Señor, creer en esa palabra y avanzar en su nombre, ¿no? Acá Jehová le dice a Josué, hermanos, ¿no? Le dice a Josué. Entonces, hermanos míos, ¿qué tenemos que aprender? Aprender estas lecciones. Primero, aprendo a hacer el número 2. Permanezco en la presencia del Señor. Aprendo de este líder como fue Moisés. Después de 40 años, este número 2 recién fue y tuvo su llamado para ser el número 1. Y antes de entrar a la tierra prometida, él tenía que prestar atención a la escritura. No apartarse ni de noche ni de día. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá bien. Esa palabra es para nosotros. No tenemos que andar fracasados, hermanos. No tenemos que fracasar en el camino del Señor, porque estamos en la mano del Señor, estamos en Jesús, estamos en el Señor. No podemos fracasar. ¿Cuándo fracasamos? Y cuando hemos sido desatentos, cuando pusimos la mirada en nosotros mismos en lugar de poner la mirada en el Señor, que Él es el autor y el consumador, Él es el que nos lleva de victoria en victoria. La victoria la tenemos por medio de Él y su cruz, ¿no? Entonces, Él nos va a dar la estrategia como se la dio a ellos. En ese caso, fíjense, en Jericó, para tomar Jericó, Dios le da la estrategia, no tenían que hacer nada. Solamente ellos tenían que dar una vuelta alrededor de esa ciudad y los sacerdotes dice que iban con sus bocinas, ¿no? Y los sacerdotes con estos hombres de guerra, no con gallinas ni con el pueblo en general, no, con hombres de guerra, dice ahí la escritura. Después el pueblo entra cuando caen los muros, pero los que tuvieron que ir dando la vuelta eran los hombres de guerra con estos sacerdotes, con estas bocinas. Dios les da la estrategia, lo único que tenían que hacer era esto, dar una vuelta cada día durante 6 días. El séptimo día dieron 7 vueltas y ahí es donde los muros caen. Vamos a ver que después, cuando ya entran a otras ciudades, ahí sí ellos iban a tener que pelear como soldados. Pero a veces el Señor nos manda que peleemos. Y otras veces el Señor, ¿saben lo que nos dice? Cuando hay algunos obstáculos, que nos quedemos tranquilos, que no es nuestra la batalla, que es de Él. Y hay otras veces donde nos va a decir, no, van a tener que ustedes ir a hacer a guerrear. Y hay otras veces que el Señor, la estrategia que nos va a dar es esta, la que les dio a Jericó, en Jericó, hermanos. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Hermano Amén. Alan Murinigo, ¿entendió? Porque veo nada más que ¿sí?
Desmutéese que no le conozco la voz, mi hermano. Alan, Amén. Sí, sí, estoy escuchando. está escuchando. Bueno, gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces fíjense, Josué, estas son algunas de las lecciones, pero no nos vamos a quedar en el libro de Josué. Vamos a pasar al libro de los jueces, que es lo que viene aquí. Entonces teníamos a Moisés, tenemos a Josué y tenemos ahora el libro de los jueces. ¿Qué va a pasar con Josué? Y Josué va a morir. Donde viene la famosa frase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice, ¿no? Dice Josué. Y va a pasar que Josué va a morir. Vamos al final de Josué, al libro final de Josué. Y va a morir no solamente Josué, sino que va a morir el sacerdote, que era el sacerdote que lo estuvo acompañando a Josué durante todos esos años, que es Eleazar, ¿no? El versículo 24:33, el 24:33 dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y ahí va a terminar. El versículo 29, el 24:29 dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz. Y escuchen, hermanos, esto va a ser la constante del pueblo de Israel, la constante. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Sí? Decir que después vamos a ver que va a pasar un tiempo, se van a olvidar de Josué y van a empezar a hacer lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Se van a hacer exactamente todo lo contrario de lo que Dios les dijo. Y la ley de Moisés decía que no te inclinarás delante de imágenes, delante de mí, que no las honraría las imágenes. Ellos empiezan su camino de la idolatría. Entonces, con jueces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció, ¿lo encontraron, hermanos? Jueces 1:1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Por qué están pensando en esto? Porque no habían conquistado todavía todos los lugares de la tierra de Canaán que Dios les había dado. No habían conquistado todo. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Bueno, entonces, ahora ya no leo más, lo que les voy a decir es, el libro de Josué, de los jueces, se llama así el libro de los jueces, porque después que Josué muere, ese pueblo necesitaba un líder que los condujera, y los líderes que van a surgir a través de casi 300 años. En el libro de jueces hay más o menos el periodo que abarca jueces son 300 años aproximadamente. Después que muere Josué, los siguientes 300 años se van a levantar personas que Dios va a llamar,
Y estos van a ser los jueces, que se les llama jueces. Como fue también Josué. 300 años más o menos hay una historia que nos va a contar el libro de Jueces, y se van a levantar distintos jueces. Entre los jueces conocidos, no sé si ustedes se acuerdan de alguno. Débora. ¿De quién? No escuché, hermanos. Gedeón. Gedeón va a ser uno, sí, que hay otro con... Débora. Samuel. ¿Quién más se va a levantar ahí conocido? Que hay unas canciones por ahí. Sansón. Sansón es uno de los jueces que se van a levantar. 300 años más o menos es la descripción del libro de Jueces, son 300 años. Y hermanos, el libro de los jueces es un libro cíclico. Cíclico. ¿Qué quiere decir? Siempre se da el mismo ciclo. Hay 7 momentos en el libro de Jueces, y el ciclo siempre es el mismo. Ellos, el pueblo de Israel, se va tras los dioses. Se transforman en idólatras. Dios los castiga. Ellos se arrepienten. Y entonces andan bien un tiempo. Dios les levanta un juez. ¿Por qué? Porque venían los enemigos. ¿Y los enemigos qué hacían? Los enemigos los sometían. Pero los enemigos venían, ¿por qué? Porque ellos se habían ido, pecaron contra Dios, siendo idólatras. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos, como todos los que estaban, los ocupantes de la tierra prometida, no habían sido sacados, esos ocupantes, esos extranjeros, por decirlo de alguna manera, tenían dioses. El pueblo de Dios seguía a esos dioses. Dios se enojaba y permitía que los enemigos los subyugaran, los esclavizaran, los rodearan, ¿no? Ellos entonces clamaban a Dios. Dios, estamos así, sabemos que hemos pecado, sabemos. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios les levantaba un juez. Este juez los ayudaba a vencer a todos estos enemigos. Ellos le daban gracias a Dios porque habían vencido a sus enemigos, pero pasaba el tiempo, este juez se moría, otra vez volvían a la idolatría, los pueblos enemigos los volvían a subyugar, ellos se volvían a arrepentir, le pedían perdón a Dios, Dios les volvía a levantar un nuevo juez. Durante que ese juez vivía, ellos andaban bien delante de Dios, pero entonces hay 300 años que siempre es un ciclo, el mismo ciclo. Se van detrás de dioses, los enemigos los vencían, ellos se arrepentían delante de Dios, Dios les mandaba un juez, este juez los ayudaba para vencer a sus enemigos, mientras que el juez vivía entonces. Mientras que el juez vivía, se portaban bien, después el juez moría, volvían al mismo camino. Es un círculo, hermanos. El libro de Jueces cuenta toda esta historia. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Así que pasamos de Jueces y nos vamos a dar cuenta que ellos, este pueblo de Dios, va a decir, no queremos más jueces que nos gobiernen. Nosotros lo que queremos es ser igual al resto de los pueblos. El resto de los pueblos tienen reyes. Nosotros queremos reyes también. Entonces ustedes después, no sé si se acuerdan, que Samuel es uno de los que dice, está como compungido Samuel. ¿Samuel qué va a decir? Samuel va a decir, ¿cómo? Pero Dios a ustedes los está acá, los está gobernando a través de los jueces. Y ellos van a decir, no queremos jueces, nosotros queremos ser igual que el resto de los pueblos que tienen reyes. Entonces
Samuel se va a compungir y le va a decir a Dios, dice, Dios, están pidiendo un rey. Señor, están pidiendo un rey. ¿Y qué va a decir Dios? No te desecharon a vos, sino que a quien han desechado es a mí, este pueblo. Dale lo que ellos quieren. Ellos quieren ser un rey, dales un rey. Démosle un rey. No te desecharon a vos, dice Dios, sino que me desecharon a mí. ¿Qué pasa acá? Hasta ese momento lo que había era una teocracia. Teocracia quiere decir que Dios gobernaba al pueblo. Pero ellos no querían teocracia. ¿Querían una democracia como la que estamos viviendo ahora? No. Ellos querían una monarquía, querían estar bajo ese sistema, pasar de la teocracia a pasar a la monarquía. Y es así, hermanos, que Dios le va a permitir a Samuel que unja como primer rey a Saúl. Saúl va a estar 40 años gobernando Israel. Después de Saúl viene David. Después de David va a venir Salomón. Cada uno de estos reyes, así comienza la monarquía, 40 años estuvieron en el poder. Y para todo esto van a pasar los años, ¿eh? Después de los jueces pasan muchos años. Va a pasar Saúl, va a pasar David, va a pasar Salomón. Es decir, cada uno de ellos 40 años gobernó, así que van a pasar 120 años. Y ahí termina esta primera parte de esta dispensación, que es la quinta dispensación, la primera parte. Recuerden que son como 5 partes que tiene la quinta dispensación. La primera parte entonces termina en la monarquía, ¿no? Termina en la monarquía. Entonces, esta noche, hasta acá nosotros llegamos porque son justo las 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén, amén, amén. La Gloria a Dios. clase que viene, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el pacto de Moisés, que no lo vimos esta noche porque no nos alcanzó el tiempo. El pacto de Moisés. ¿Qué van a hacer ustedes, hermanos? Van a leer la página 22. Sí, la página 22, atrás de todo de este libro largo, la página 22, esta página, la página 22, que es la dispensación de la próxima clase que vamos a ver, la página 22, y recuerden de este libro, el capítulo 9 y el 10, que va a hablar, que lo tenían para esta noche para leer, que era el pacto con Moisés. Capítulo 9 y 10. Lo repito, vuélvanlo a leer, pero agreguen la página 22 de este libro largo. Bueno, hermanos, con esto terminamos esta noche. Así cada uno se puede ir a cenar, a hacer lo que tienen que hacer. ¿Quién puede leer? Perdón, ¿quién puede orar para despedirnos? ¿Alguien lo puede hacer? Amén, oro. Lea, ore, hermano. Madre y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo en donde tú nos enseñas, Señor, y así como nos has demostrado en esta etapa, Señor, que tú a los que llamas capacitas, Señor. Y en este tiempo creemos plenamente, Señor, que tú estás capacitando un grupo de tus hijos, Señor, aquellos Amén. que van a continuar poniendo la mano en el arado, Señor, siguiendo hacia adelante, confiando en tu palabra, Señor, aprendiendo a discernir, aprendiendo a entender, Señor, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas para nuestras vidas, Señor. Amén. Sabemos, Dios mío, que conforme a este entendimiento que tú nos das, siempre nos estás dando perspectivas nuevas, Señor. Amén. Estás abriendo nuestros ojos del Espíritu, Señor, para que podamos ver, estás abriendo los oídos
del Espíritu para que podamos oír, Amén. Señor, y comprender, Señor amado, cuáles son tus estrategias para nuestras vidas. De Amén. igual manera, Señor, tú nos enseñas, Señor, de qué manera muchas veces el enemigo va a venir, Señor, a lo mejor enmascarando diferentes situaciones Sí, para sí. hacer bajar los brazos, Señor, pero tú nos fortaleces mediante tu palabra diciendo Amén. que así como estuviste con otras personas, con otros hombres, lo vas a estar haciendo con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, en este tiempo, que tú sigas ministrando nuestras vidas. Gracias por cada uno de estos mis hermanos, Señor, que están allí comprometiéndose en este tiempo de instituto, Señor, que tú sigas dándole entendimiento, comprensión, Señor, para que ellos puedan aplicarlo a sus vidas, Señor, a cada área, Señor, porque no solamente es en el área espiritual, sino que también nos bendice